Saludos amigos, saludos a todos los que nos ven a través de nuestro perfil de Facebook, La Casa del Sensor Nicaragua. La Casa del Sensor Nicaragua siempre trayendo los mejores casos de procedimiento y diagnóstico. En esta ocasión estamos con un vehículo Chevrolet, un Chevrolet Spark, el cual estamos revisando por falla del motor. Tiene intermitente la luz de check, comienza a parpadear y ustedes ya saben lo que significa eso. Un misfire seguro. Entonces nosotros estamos aquí con el escáner. Me gusta utilizar el MaxiCheck en este aspecto con este vehículo para hacer las revisiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos metemos aquí a datos en vivo y aquí tenemos para ver diferentes tipos de sistemas directamente y no tener todita la línea de datos. Y nos vamos a ir a Misfire. Como ya sabemos que el Misfire es el que está ahí presente, nos vamos a Misfire y ahorita podemos ver, dice ahí no hay conteo de Misfire, pero miren lo que dice ahí, tenemos un conteo histórico de Misfire de 44.034 veces ha ocurrido fallo en el cilindro número 1. Así que de por sí ya eso me llama la atención. Vamos a acelerar el vehículo, vamos a ver qué pasa. Y como podemos ver ahí comenzamos a tener conteo Misfire. Tenemos un conteo de Misfire en el cilindro número 1. Tenemos un fuerte olor a combustible. Ahí tenemos un Misfire fuerte ya. Mire cómo el vehículo está temblando ahorita. Y mire las veces que está fallando ese cilindro. Entonces nos vamos a ir para abajo. Vemos ahí temperatura del coolant, throttle position y los inyectores. Vamos a ver aquí. Malfunction. Podemos ver ahí malfunction, dice aquí en el inyector, el control del circuito bajo del inyector, mal funcionamiento. Y aquí tenemos todos los inyectores. El voltaje alto está bien y el voltaje bajo es el que nos está fallando aquí. Entonces vamos a ver los otros cilindros. Está bien. Y vamos a ver el cilindro de la bobina en el cilindro número 1. Vamos al circuito de la bobina. Definitivamente la bobina no está bien, pero vamos a ver aquí ahí está el circuito del inyector, es el que está fallando en esta ocasión. Entonces esta es una reparación que se orienta más a los inyectores que a la bobina. Aquí lo que está fallando es el circuito del inyector. El circuito del inyector viene directamente de la PCM, el Powertrain Control Module, que es la computadora del motor. Así que vamos a revisar para ver exactamente si es problema de alambrado o es un problema de la computadora directamente. Entonces vamos a revisar. Así que atentos a este video, atentos, reaccionen a el video por favor. Si les ha gustado el video, reaccionen, coméntenos si ustedes han tenido este tipo de falla o han resuelto algo que tenga que ver con este tipo de falla. Me gustaría saber sus opiniones. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima. Feliz año nuevo.